Dios te bendiga una vez más. Traemos el siguiente video sobre esta serie que estamos prácticamente iniciando sobre teología para nuevos creyentes, recordando que es un curso básico, no se trata de profundizar, por eso, eh, bueno, por lo menos no lo que no sea necesario en este punto, tomando en cuenta que es para nuevos creyentes. Evidentemente, al pasar las semanas va a haber temas más profundos. Pero el día de hoy quiero hablar de la Biblia, qué es la Biblia y por qué es la palabra de Dios. Mucho se cuestiona, hay muchas personas que no creen, y lo que debemos primero resaltar que hay estudios históricos y arqueológicos que demuestran que aunque, aunque los que no creen en ella no puedan creer que lo que dice es verdad, por lo menos se ha demostrado ¿cómo se dice? Su antigüedad y su historia. Se sabe que es un libro que fue escrito en ese tiempo, en los tiempos que se relatan, que nosotros entendemos, que vamos a estar hablando a continuación. Y también hay estudios arqueológicos o cosas que han descubierto, que han demostrado que por lo menos este libro tiene esa antigüedad que se dice. Y hay también escritores del primer siglo, sobre todo, que han dado testimonio de la veracidad de los actos. Cabe mencionar que ellos no dan veracidad de que lo que se escribe es verdadero, o por lo menos no como nosotros lo creemos, pero dan veracidad de que algunos de estos actos o personajes que menciona la Biblia existieron. Entonces, ese es el primer punto con el que quiero iniciar. Cabe destacar también que la misma Biblia en Juan 1:1 nos habla de que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahí mismo en el mismo capítulo, Juan 1, versículo 14, dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra de Dios, el verbo, el logos, se hizo carne y habitó en la tierra. Jesucristo, siendo Dios, renunció a ejercer su divinidad. No, cuando la Biblia dice que se despojó, no está hablando que dejó de ser Dios, sino que él, ¿cómo lo explico? Que no suene raro, sino que él decidió no usar sus atributos de Dios cuando vino a la tierra. Eso es lo que en realidad significa la idea. Ya la estaremos explicando en un tema aparte en el futuro, pero para entrar en tema, entonces la palabra de Dios se hizo carne y estuvo en la tierra, habitó entre nosotros en el siglo primero, por así decirlo, que es donde se narran los acontecimientos del Nuevo Testamento. Debemos entender primero que nada que la Biblia es un conjunto de libros, no es un solo, ¿cómo podemos decir? No es un solo libro, son varios libros que narran, vamos a decir, una historia continua. Se complementan los temas, no son temas apartes, termina siendo lo mismo. La Biblia es el conjunto de las Sagradas Escrituras que Dios ordenó y guió para que se formara, para darnos por escrito lo que Él en su absoluta voluntad quiso darnos a saber, para que aprendamos de Él, de su obra y su relación con el ser humano. El tema central de la Biblia no somos nosotros, no somos los seres humanos. El tema central es Dios mismo, es la historia de Dios. E indirectamente podemos decir que nosotros entramos en esa historia por la redención o la historia que nos narra de la redención del hombre con Dios, pero Dios sigue siendo el protagonista de la historia. Nosotros estamos ahí, por así decir, en segundo plano. Y hoy en día es muy común que la gente piense que la Biblia habla de nosotros, que está centrada en nosotros. No, la Biblia está centrada en Dios mismo. La Biblia fue escrita por un promedio, es la información que se conoce, la que comúnmente se conoce. Tal vez haya gente que pueda decir que hay otro tipo de información, pero por lo pronto es la que conocemos, que la Biblia se escribió por un promedio de 40 autores diferentes, reyes, sacerdotes, profetas, apóstoles, seguidores de los apóstoles, por así decirlo, o discípulos de ellos. Se escribió también en idiomas diferentes.
Se cree, por ejemplo, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento se cree que fue escrito en griego, aunque algunos estudios recientes marcan que algunas cartas del Nuevo Testamento posiblemente fueron originalmente escritas en hebreo y después traducidas al griego, pero eso es algo que en sí no se puede probar. A final de cuentas, lo que queremos decir con este estudio es que nos sorprende que 40 autores diferentes en un periodo aproximado de 1400 años escribieron esta compilación de libros. Entonces eso nos sorprende también porque ellos vivieron, como dijimos, en tiempos diferentes, culturas diferentes, contextos diferentes. Muchos de ellos no se conocieron. Entonces imagínense, 1400 años de diferencia de un escrito al otro. Entonces no se conocieron. Esto es para los que dicen que se pusieron de acuerdo para que coincidieran los escritos. No, muchos de ellos no se conocieron. Y esto nos da a entender que el autor, ahora sí, oficial, de la escritura fue Dios mismo a través de hombres. Él es el verdadero autor, aunque fueron usados hombres para hacerlo. Entonces esto suena increíble, por eso debemos entender que la Biblia es perfecta. Concuerda en todos sus temas, no hay una sola contradicción, no hay un solo error en la Biblia. Esto obviamente hablando de su idioma original, porque en las traducciones que hoy en día tenemos puede haber pequeños errores. De hecho, se ha probado que hay pequeños errores, nada que influyan por lo menos en lo fundamental de nuestra fe. Algunas palabras que se han añadido a textos para que a nuestro idioma hagan sentido, por así decirlo, comas, puntos que se han agregado, frases que se han agregado también a algunos versículos. Tal vez no lo había pensado, pero tal vez en un futuro, ya cuando estemos en un nivel, vamos a decir, muy avanzado de este tema, tal vez pudiéramos hacer un estudio hablando de esos pequeños errores de traducción, no de su idioma original. Como decimos, la Biblia en su idioma original no contiene errores. El Antiguo Testamento fue reconocido siempre por el pueblo de Israel a lo largo de los siglos, antes de la venida de Jesús. Y esto lo podemos probar porque el mismo Jesús y sus apóstoles citaban regularmente el Antiguo Testamento, lo que normalmente en ese tiempo se tenían y comúnmente llamado Septuaginta. eh, entonces era prácticamente lo que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento en griego, que era el griego, era el idioma común en los tiempos de Jesús, aunque Jesús y sus apóstoles hablaban diferentes idiomas. Entonces, del Antiguo Testamento, pues en realidad no ha habido mucha discusión, excepto en los últimos siglos, de cuáles libros tenían que pertenecer o no. De hecho, toda la discusión del canon bíblico se hace más fuerte después del tiempo de la Reforma. Al parecer a los católicos romanos les dolió tanto que Martín Lutero saliera para reformar la iglesia, y una de las cosas que hizo pues fueron quitar los libros apócrifos, que también ya tengo planeado un tema de eso mucho más adelante, pero no me quiero basar mucho en eso el día de hoy. Quiero que ahorita vamos a ir a los puntos importantes de la lección. Ahorita básicamente estamos todavía en la introducción. El Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo por los apóstoles de Jesucristo mismo o sus colaboradores cercanos de los apóstoles, guiados obviamente por los mismos apóstoles, hablando terrenalmente, porque ya dijimos, y quiero que este quede claro a lo largo del video, el autor original es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Nosotros somos trinitarios, entonces nosotros creemos que cada persona de la Trinidad tuvo cierta acción en todo el plan perfecto de Dios. Eso también lo vamos a explicar en otro tema cuando hablemos de la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad completa, o el término teológico es ontológico, o cuando hablamos de la Trinidad económica, que prácticamente es la Trinidad dividida en las tres personas, y cada persona tiene su, vamos a decir, su obra o su rol en el plan de Dios. Por eso nosotros creemos que el cristiano es trinitario, y el que no cree en la Trinidad termina siendo hereje, porque hay cosas que no pueden probar porque no creen, y hay que saber distinguir entre naturaleza, entre persona, entre esencia, para saber por qué son tres personas, un solo Dios, que eso ya lo estaremos explicando. Entonces, como les decía, el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles o sus discípulos directos, y eso, todo el Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo, antes o durante el tiempo que vivieron los apóstoles.
Entonces, obviamente, algunos siglos después se reconoció oficialmente el canon bíblico. No se creó la Biblia, se reconocieron o vamos a decir que fueron testigos o confirmaron el canon bíblico que ya circulaba por la mayoría de las iglesias. Entonces, el canon bíblico no lo hizo la Iglesia Católica Romana. Eso ya estaba circulando en las iglesias y simplemente lo que hicieron, se reunieron y confirmaron que era el canon bíblico. Bueno, para reconocerlo se usaron algunos criterios bíblicos como el autor del libro y el tiempo de la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién escribió el libro y en qué tiempo? Por eso, aunque hay libros que son escritos después del tiempo de los apóstoles, como la Didache, por ejemplo, que es un excelente libro. Si usted tiene acceso, cómprelo y léalo, que prácticamente muchos dicen que es la continuación del libro de los Hechos. No fue incluida porque no cumplía con ese criterio para formación del canon. Para los eruditos de aquellos tiempos, aunque era un excelente libro, no podían agregarlo. Entonces, todos los libros tenían que cumplir con eso, que fuera un autor, ya fuera un apóstol o alguien discipulado por los apóstoles, como por ejemplo Lucas que se cree que, que él fue discípulo directo tanto de Pablo como de Pedro y que él escribió bajo la autoridad de ellos, siendo un investigador o una persona preparada, él indagó y escribió eso, pero él no fue como que escribió de lo que él quiso, sino de lo mismo que estaba aprendiendo directamente. Entonces, ese fue uno de los criterios. El otro de los criterios tenía que concordar con enseñanza del Antiguo Testamento, no podía contradecir lo que el Antiguo Testamento decía. Y también tenía que ser, cada libro que se escogió tenía que haber sido o tenía que ser usado en esos tiempos por la mayoría de las iglesias de la época. Recuerde que alguien escribía, pero inmediatamente trataban de copiar lo mismo que alguien escribió, hacían copias a mano para circularlas por las iglesias para que la palabra de Dios se extendiera por todas partes. Entonces, ese fue otro de los criterios, que la mayoría de las iglesias ya usaran esos libros y los reconocieran como inspirados por Dios. También se tomó como criterio que el libro edificara al lector, a la persona que la leyera. Tenían que verificar que tuviera autoridad para transformar la vida del creyente. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos las promesas, los tipos, las sombras, las figuras de lo que era el Mesías, y en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento tenemos los cumplimientos de todo lo que venía en el Antiguo Testamento. Entonces, como ya les dije, en un tema mucho más adelante trataremos de traer temas relacionados al canon y algunos detallitos que ahorita dijimos nomás así al azar, que poco a poco los trataremos de enfocar un poquito más. Cabe señalar que por muchos años la Iglesia Católica Romana eh, estuvo, o podemos decir de una manera hipotética, que secuestró la palabra de Dios al que solamente la tenían en latín y solamente creían que ellos podían leerlas. Y la Reforma, una de las cosas que revolucionó y que llamó tanto la atención fue que una de las prioridades en la Reforma fue la traducción de la Biblia a diferentes idiomas. Por eso usted hoy en día, los de habla hispana, puede gozar de una Biblia en español, porque hubo reformadores que se esforzaron. Obviamente la historia de las traducciones también es muy amplia. No sé si la haremos más adelante, no sé si eso sea importante o no para nuestra vida espiritual, pero si en un momento pensamos que es necesario, lo traeremos más adelante. Uno de los puntos que quiero tratar sobre la Biblia es que la Biblia es inspirada por Dios. La escritura fue inspirada por Dios. La palabra que se usa en el idioma original para hablar de inspiración es theonustos, que significa soplada por Dios, o de una manera que yo personalmente uso la siguiente frase para explicarlo. Podemos decir que la palabra de Dios, al decir que es inspirada, es porque es el mismo aliento o respiración de Dios hacia nosotros. Es una manera que trato de explicarla un poquito para que entiendamos, pero fue soplada, de hecho la palabra teo, que viene de Dios, y neustos, que viene de neuma, que quiere decir viento o espíritu. Eso significa, es muy parecido a cuando habla que Dios puso aliento de vida en nosotros. Entonces es muy parecido
a decir que Dios, al inspirar la palabra para que nosotros la escuchemos o la aprendamos, vuelve a darnos aliento de vida, porque recuerde que el cristiano, bueno, no el cristiano, el que no se ha arrepentido, está muerto en sus delitos y pecados, y necesitamos una acción sobrenatural de parte de Dios para revivir. Y eso solamente viene al escuchar la palabra de Dios. La misma palabra testifica eso, diciendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Todo lo que Dios nos ha dado a través de su palabra es lo que el ser humano necesita para llegar a conocer, para ser perfecto ante Dios, y para que el ser humano esté equipado para practicar toda buena obra que Dios nos manda. Dice, debemos someternos a la autoridad de Dios y a través de lo que nos indican las escrituras, y poder estar tranquilos y seguros que si Dios lo dijo es bueno para nosotros. Cuando Dios, por ejemplo, por medio de su palabra te dice que dejes algún tipo de pecado, es para tu bien. Cuando dice que te sometas, por ejemplo, a las autoridades terrenales, o algo que tengas que someterte, es para tu bien. Cuando te dice que te alejes, por ejemplo, de una persona, es para tu bien. Obviamente cada cosa hay que explicarla en su contexto y lo que sea. El siguiente punto que quiero hablar sobre la Biblia es la veracidad. Una vez que ya entendimos que la Biblia es la misma palabra directa de Dios por medio de su aliento, de su soplido, de que Él la sopla hacia nosotros, esto nos lleva a aceptar que todo lo que las escrituras dicen es verdad, porque sabemos que Dios no es mentiroso. La misma Biblia afirma que todo lo que dice es verdad. Dice en Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, no hay nada que sea mentira de la palabra. Y cuando nosotros creemos que algo es mentira es porque nosotros estamos interpretando mal. Siguiente punto, la preservación, inerrancia y transmisión de la palabra. Dice, a lo largo de la historia, la Biblia ha sufrido persecución, ataques, falsificaciones, restricciones, intentos de destrucción, pero Dios prometió y ha cumplido con preservar y transmitir su palabra hasta nuestros tiempos. Uno de los ejemplos más notables, y que muchos cristianos ya lo saben, es el descubrimiento en los últimos tiempos de los rollos del Mar Muerto en el año 1947, donde se encontraron copias de documentos bíblicos que, al ser investigados, se llegó a la conclusión que concuerdan casi en su totalidad con la Biblia que tenemos hoy en día. Esto es sumamente asombroso, porque un promedio de casi 2000 años después de que se terminó, se cerró el canon bíblico, podemos dar testimonio a través de las investigaciones que prácticamente tenemos la Biblia igual. Han cambiado, como les dije, igual que en el tema de las traducciones, alguna que otra palabra, algún que otro punto, alguna que otra coma, pero prácticamente el 90, y creo que a lo que he escuchado, se cree que el 98-99% de la Biblia se sabe que se ha mantenido prácticamente igual desde el primer siglo hasta nuestros tiempos. El Salmo 12:6 nos dice, la palabra del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, las guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Isaías 48 nos dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. También podemos concluir que no existe error en las escrituras, como decíamos, en su idioma original, y podemos aceptar que en las traducciones pudiera llegar a haber errores simples que no afectan en lo central del mensaje ni las verdades de la fe que impactan nuestra vida. Por eso es bueno tomar en cuenta el estudio de la Biblia desde sus idiomas originales. Hay muchos cristianos, inclusive pastores, que están en contra del estudio, por ejemplo, un texto en el idioma original, porque ellos se creen tan inspirados por Dios que piensan que, que piensan que toda la revelación va a llegar de parte sobrenatural. Recordemos que cuando la Biblia dice que fue inspirada, Dios inspiró principalmente a los apóstoles para que escribieran, porque el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Jesús les había enseñado. No es como que trajeron nuevas revelaciones, simplemente recordaron y escribieron las enseñanzas de Jesús.
Entonces eso fue lo que hicieron, eso fue lo que nos dejaron a nosotros. Entonces tristemente hoy en día muchas personas pelean porque no quieren aceptar, por ejemplo, diferentes traducciones para estudiar la Biblia, cuando la Biblia puede estudiarse en diferentes traducciones. No significa que sea lo mismo en todas, por eso es importante en los, vamos a decir, los temas controversiales o que para nosotros se nos hagan difíciles de entender, es bueno siempre tomar un diccionario, un léxico, un interlineal e ir a los idiomas originales para ver. Yo solamente digo esto en temas que pueden ser controversiales. De hecho, el siguiente punto que tengo a tratar es la claridad de las escrituras. Así como Dios prometió y cumplió en preservar su mensaje a todas las generaciones, también la ha preservado de tal manera que todas las personas con acceso a ella puedan entender claramente. Yo sé que hay creyentes que piensan que la Biblia es muy difícil de leer o entender y por eso no la leen, pero la realidad es que Dios envió su palabra para personas comunes de todos los tiempos, no solo para una élite especial con un intelecto especial, que esto es parte del engaño que la Iglesia Católica Romana tenía sobre la Biblia. Ellos se creían de una élite, de hecho hasta la fecha creen que solamente los sacerdotes tienen la correcta interpretación, o para ser más exacto, que solamente su papa tiene la correcta interpretación. Nosotros como protestantes creemos que todo lo que es referente o esencial que debemos de saber está claramente en las escrituras para que cualquier persona que sepa leer, obviamente, pueda entenderlo, por lo menos lo básico y lo esencial. No necesitas tú tener estudios académicos para leer la Biblia. Ahora, obviamente que hay temas que hay cosas más profundas pero que no impactan a lo esencial que tienes que saber para tu salvación, pero sí hay cosas profundas que necesitas un estudio obviamente más detallado. Dice, la claridad de las escrituras nos enseña que todas las cosas esenciales que debemos conocer para la salvación y la vida cristiana pueden ser comprendidas por cualquier creyente que con humildad, fe y oración, tomando en cuenta que el creyente se acerca a las escrituras de esta manera porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, si la persona se acerca con esta actitud, va a entender por lo menos las cosas esenciales, cosas que tienes que dejar que son pecado y cosas que tienes que aprender para poder así consagrarte a Dios. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras imparten luz, da entendimiento a los sencillos. Esto no significa que todos los temas sean fáciles de entender. Sabemos que hay temas profundos y complejos, pero sí podemos estar tranquilos al saber que lo esencial y central del mensaje de Dios está al alcance de cada uno de nosotros y poco a poco podemos llegar a conocer las partes más difíciles. Con el tiempo usted va a conocer muchas cosas profundas, pero lo básico, lo esencial, usted lo puede leer y comprender simplemente haciéndolo con humildad, con fe, con acercándose a Dios en oración y Dios lo va a guiar. El siguiente punto que tengo es la suficiencia de las escrituras. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que debemos aceptar y entender en nuestro corazón 100% que la Biblia es suficiente porque contiene todo lo necesario para conocer a Dios, ser salvo y vivir una vida que le agrade a Dios. La Biblia contiene todo lo que es suficiente para nosotros, todo lo suficiente que tú debes de creer, que debes de practicar y que debes de sentir. En otras palabras, no necesitamos nuevas revelaciones. Acuérdense que hay muchos falsos profetas que todos los días tienen nuevas revelaciones, eso no es bíblico. No necesitamos nuevos libros que agregar al canon bíblico. No necesitamos sueños, ni experiencias personales, ni visiones, ni palabras proféticas para entender el propósito de Dios en su obra o en nuestra vida o en nuestra relación con Él. Ya Pedro nos lo decía en 2 de Pedro 1:3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hebreos 1:1 nos dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, en muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Esto cuando se escribió el libro de Hebreos en el siglo I, ya estábamos hablando que estábamos en los últimos días y que en esos días se decía que solamente Dios hablaba por medio de su Hijo.
y eso nos lo dejaron escrito los apóstoles. Por eso dice la palabra de Dios que nuestro fundamento son los apóstoles y los profetas, lo que escribieron del siglo hacia atrás, los apóstoles y profetas. Del siglo primero hacia acá, ya no hay profetas porque ya no hay más mensaje que revelar. Segunda de Timoteo 3:16 otra vez nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. También debemos entender que al decir que no son necesarios otros medios, no estamos negando que en algunas excepciones, estas excepciones que Dios en su absoluta voluntad decide usar otros medios, no vayan a suceder. Pero es nuestro deber verificar con las escrituras que nosotros estemos recibiendo y entendiendo bien el mensaje, que éste no vaya en desacuerdo con todo lo que las escrituras declaran. También debemos entender que en nuestros tiempos y por ya tener una Biblia completa y en nuestro idioma y alcance, ya no son cosas tan común como en otras épocas. El pretender o esperar este tipo de revelaciones no es digno de un hijo de Dios, pues nosotros estamos obligados a escudriñar las escrituras día a día y debemos entender que si de alguna manera que se considera sobrenatural algo que Dios decide darnos o algún mensaje, no debe tomarse como revelación, sino como una iluminación del Espíritu Santo. Y esto nos debe de llevar a las escrituras y a cosas que vayan conforme al plan y propósito de Dios. Entonces, cuando las personas sueñan, tienen visiones o viene ahí un farsante a decirles que tiene una palabra profética y salen con la tontería, que les van a decir con quién se van a casar y todo eso no es propósito de Dios, porque Dios, te doy ese ejemplo nada más, porque Dios ya nos dejó por medio de su escritura cómo tiene que ser la persona que tú debes de buscar como pareja. Entonces, tú no necesitas una revelación especial. No vamos, como dijimos, no vamos a decir que en algunas ocasiones, excepciones, muy estrictamente hablando, Dios te pueda iluminar por medio de su Espíritu Santo, pero también esto tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Obviamente, cuando decimos conforme a la palabra de Dios, es que tú tienes que conocer la palabra, cada texto en su contexto, no nomás conocerla a la y se va. Juan 5:39 dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabemos que a lo largo de la historia se han levantado muchas sectas, falsos maestros y profetas por no entender que Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar. Ahí tenemos, por ejemplo, la secta de los mormones, la secta de los unicitarios, la secta de los testigos de Jehová, que todos ellos, su fuente no es la Biblia. Su fuente son sus experiencias, sus visiones, sus sueños, sus pensamientos, el soloísmo bíblico también. Y nosotros como protestantes somos solo escritura. ¿Qué queremos decir con esto? Que la escritura es la máxima autoridad, no única, máxima autoridad. El otro punto que tengo, ya para ir cerrando, es la infalibilidad de la Biblia. Esto quiere decir que la Biblia no puede fallar en su propósito. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir sí o sí, no hay otra opción, porque aparte de que la Biblia no puede fallar, también sabemos que Dios es veraz, Dios no puede mentir y todo lo que dijo se va a cumplir. Tanto las promesas de bienestar que nos ha dejado en su palabra, pero también las promesas de juicio, cuando desobedecemos, se van a cumplir en algún momento de nuestra vida. Así como recompensas por nuestra obediencia que Dios nos da, que están estipuladas en su palabra, también hay consecuencias o castigos o disciplinas por nuestros pecados. La Biblia no va a fallar en todo lo que dice. Mismo Jesús nos decía en Mateo 5:17, perdón, no piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. El cielo y la tierra, Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces sabemos que la palabra de Dios no falla. Todo se va a cumplir de una u otra manera. De hecho, por ejemplo, en Mateo, el que acabamos de leer ahorita, en Mateo 24:35, viene después del versículo donde dice que, hablando en teoría de tiempos finales, dice que no pasaría esa generación hasta que todo suceda. Y cabe curioso pensar que mucha gente lee el texto y piensa que eso no se ha cumplido, cuando la palabra dice que todo eso era para esa generación. Y Dios no falla, Dios lo cumplió, todo eso se termina haciendo
Obviamente el estudio de hoy no es de escatología, pero para que entiendamos como ejemplo, todo eso que pasó se tuvo que haber cumplido en esa generación. Lo entiendas o no lo entiendas cómo, pero la palabra dice que era para esa generación. Entonces la Biblia no falla. Miren, hay muchas personas, sobre todo los que no quieren creer en la palabra, no quieren creer en Dios, que siempre van a buscar errores, contradicciones, pero la Biblia no las tiene. Cuando nosotros creemos que hay un error, una contradicción o algo que falló, que no se cumplió, debemos estudiar un poquito más el tema para entender dónde está nuestra falla, no la falla de Dios, la de nosotros, porque Dios no falló. Todo lo que está en la Escritura se va a cumplir sí o sí. Entonces, este tema era qué es la Biblia y por qué es palabra de Dios. Entonces ya tratamos de explicar un poquito las características de la palabra de Dios para que entiendamos por qué es palabra de Dios. Todo se va a cumplir, así como prometió que un día va a regresar, que un día va a juzgar a los vivos y a los muertos, también eso se va a cumplir. Entonces aprovechamos este tema, les invitemos que le den like, que compartan el tema, que estén, les invitamos a que cada lunes estén viendo el tema de un tema por semana sobre teología para nuevos creyentes. Entonces les invitamos que vayan al canal y vean los diferentes videos que hacemos. Prácticamente ahorita este estudio de los lunes es el único que lo estamos manejando como estudio. Los demás son videos más de meditación, algunos controversiales, algunos no tantos. Pues les invito a que compartan el contenido, no se pierdan este, este mensaje cada lunes. También por ahí al principio hay una playlist aquí en YouTube, usted puede buscarla, dejamos una invitación a ver el curso donde señalábamos que si usted quiere, si usted es de aquí de mi ciudad, en Rosarito, Baja California, y usted gusta que este curso se le dé de manera presencial en su iglesia, háganoslo saber, contáctenos y buscaremos la manera de ponernos de acuerdo. ¿Por qué presencial? Porque presencial el estudio es más, ¿cómo se dice? Interactivo. Podemos platicar, podemos preguntar, por eso aquí lo estamos tratando de hacer corto, pero normalmente puede llevarnos unos 45 minutos, una hora, porque se comparte, se pregunta, hay algunas preguntitas al final de cada tema que se pueden hacer también. Entonces, pues estamos aquí esforzándonos. Tome en cuenta que yo no soy un experto. Si usted detecta un error en mí, hágamelo saber. Tenga piedad de mí, ore por mí, porque también estamos tratando de mejorar. Entonces dejamos este videito por ahí. Esperamos que les haya gustado. Dios me los bendiga.